la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. En videos pasados nosotros ya vimos cómo calcular la fuerza que una partícula cargada moviéndose adentro de un campo magnético. Y entonces ahí encontramos que la fuerza está por esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Que es la carga, el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Ahora, podemos tener la situación donde no nada más tengamos una sola partícula cargada moviéndose adentro de un campo magnético, sino que tengamos a muchas partículas que se muevan dentro de un campo magnético. Nosotros sabemos eh, que cuando tengo muchas partículas que se están moviendo, muchas partículas cargadas que se mueven, eso lo definimos nosotros como la corriente. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo eh, generalizar, si quieren, eh, la expresión para la fuerza de una partícula, o sea, esta expresión, pero cómo eh, la podemos usar para cuando tenemos ya una corriente en un conductor. ¿Okay? Entonces aquí en esta figurita lo que estamos, o lo que se está poniendo es, es un pedazo de alambre de longitud L, donde el cual está adentro de un campo magnético que va hacia adentro del plano de la pantalla, y tenemos una carga que se está moviendo de abajo hacia arriba, ¿ok? Con una velocidad v sub d, y, y tiene este alambre una sección transversal A. Esta J que está aquí representa la densidad de corriente, que sería la corriente por unidad de área. ¿Okay? O sea, J sería igual a la corriente entre el área. ¿Okay? Y entonces, pues, eh, ¿por qué queremos estudiar esto? ¿O por qué es útil estudiar esto? Bueno, pues porque este tipo de fenómenos los encontramos en motores eléctricos, ¿no? Así como en los imanes que ejercen fuerza sobre cargas en movimiento. Y entonces, pues esto a lo que nos lleva es que a la existencia de una fuerza magnética a lo largo de la longitud de cada conductor que transporta corriente. ¿Okay? Y entonces estas fuerzas son las que hacen funcionar un motor. ¿Okay? Y entonces, eh, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Okay? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos ahora muchas partículas cargadas moviéndose eh, a través de este pedazo de conductor, entonces la fuerza va a tener esta magnitud. ¿Okay? Aquí N eh, representa el número de cargas por unidad de volumen, A es el área de la sección transversal, L es la longitud del pedacito de alambre, Q es la carga que se está moviendo, V sub D viene siendo la velocidad de deriva, aquí le ponen, pero también la pueden encontrar como, o se puede definir como una velocidad de arrastre, y, y V es la magnitud del campo magnético. ¿Okay? Y entonces resulta que el producto de N por Q por la velocidad se le conoce como la densidad de corriente que les platicaba ahorita, que es igual a esta expresión. Entonces, por lo tanto, esta fuerza la puedo escribir de esta forma ahora. ¿Okay? Donde pues podemos observar que tenemos el producto de J por A, que esto viene siendo pues la corriente. ¿Okay? Entonces, pues resulta que la fuerza la puedo calcular como eh, la corriente por la longitud del alambre por la magnitud del campo magnético. ¿Okay? Entonces, aquí en el dibujo del pedacito del alambre, pues podemos notar que tanto la fuerza como la velocidad del campo eh, son perpendiculares entre sí. Entonces, si el campo deja de ser perpendicular al alambre, solo la componente perpendicular del campo magnético va a ejercer fuerza sobre él, al igual que como vimos con el análisis de una partícula puntual cargada. Entonces, si el campo pues deja de ser perpendicular, ahora la fuerza la calculamos de esta manera.
¿ok? Va a ser la corriente por la longitud del alambre, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo phi, donde este ángulo phi pues va a ser el ángulo que hay entre el alambre, ¿ok? Y el campo magnético, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, de aquí, de este dibujito, pues podemos ver que la componente eh, que va a ejercer fuerza sobre el alambre, pues es esta, ¿no? La perpendicular, pues. Y entonces, eh, uno, pues puede ir imaginando que si yo tengo que la fuerza tiene esta forma, nosotros, pues ya sabemos que podemos escribirla en términos de un producto cruz. Entonces, aquí hay que tener cuidado nada más en no confundirnos y pensar que la corriente es un vector. Acuérdense que no es un vector. ¿Ok? Entonces, uh, para poderlo escribir en esta forma, lo que vamos a decir es que vamos a expresar la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente como el producto vectorial, pero tomando en cuenta que el segmento del alambre se representa por un vector a lo largo del conductor y en dirección de la corriente. ¿Okay? Entonces, al que vamos a tomar como vector es a lo largo del conductor y va a tener la dirección que tenga la corriente. Entonces, de esta forma podemos escribir la fuerza como I producto cruz de L con el campo magnético. ¿Okay? Y entonces, ya para saber en qué dirección va a estar la fuerza, pues otra vez aplicamos la regla de la mano derecha y lo podríamos obtener de esa forma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el conductor deja de ser recto, ¿ok? Y tiene, no sé, curvas o es redondo o es eh, semicircular, o qué sé yo, pero ya no es recto. Entonces ahí en ese caso lo que se tiene que hacer es que el conductor se divide en segmentos infinitesimales de longitud de L. ¿Ok? Y entonces la fuerza de cada segmento de esta longitud va a estar dado por esta ecuación. O sea, que un diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente por el producto cruz del diferencial de longitud del alambre, producto cruz con el campo magnético. ¿Ok? Y entonces, eh, si quiero encontrar la fuerza que se va a ejercer sobre todo el alambre, lo que tenemos que hacer pues es integrar esta ecuación 53 de ambos lados para encontrar la fuerza total sobre el alambre. ¿Okay? Y entonces hay que recordar pues que la corriente no es un vector, ¿no? La dirección del flujo de la corriente está dada por el vector de L y no por la magnitud de la corriente. Si el conductor es curvo, lo que estamos asumiendo o diciendo es que la corriente es la misma en todos los puntos de la longitud del alambre y de L cambia de dirección de manera que siempre es tangente al conductor. ¿Okay? Ya para terminar con esta parte, eh, si uno se pregunta qué pasaría si hacemos el análisis, pero con cargas, o sea, aquí estamos o supusimos que la carga es positiva, entonces la pregunta es qué pasa si esta carga es negativa. Entonces, la respuesta es que todo el análisis sería exactamente el mismo, ¿ok? O sea, todas las ecuaciones que hemos encontrado aquí o que hemos puesto, esta y esta otra, etcétera, van a tener la misma forma, ¿ok? Eso quiere decir pues que las ecuaciones siguen siendo las mismas y valen tanto para partículas positivas como para partículas negativas, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la forma de calcular fuerza sobre conductores que transportan corriente. Cualquier duda, chavos, que puedan tener, háganmela llegar.